El Congreso de la Mañana. A 3 años del presidente Luis Abinader haber tomado el control de la primera, se dice magistratura, Sí. la primera magistratura de la República Dominicana, de ser el capitán quien nos guíe por 4 años a todo aquel que votó o no votó por él. Es el presidente de todos y de todas los dominicanos y o dominicanas y extranjeros si viven acá. Hay que hacer un análisis exhaustivo. Quizá el tiempo no me dé, pero trataré de resumir este análisis. Un día como hoy, 17, ya el presidente de la República está por primera vez sentado en la silla presidencial. Y hay luces y sombras en todas las gestiones de gobierno. Quizás vayan a cuestionar, pero no importa, porque los comunicadores y los entes sociales y los políticos tenemos que estar con la coraza puesta de lo que decimos o hacemos. A todo el mundo no le va a caer bien. Para mí, el presidente de la República tiene más luces que sombra en sus 3 primeros años de gestión. Y voy a mencionar rápidamente algunas luces, pero también algunas sombras y algunos retos que yo he dicho en algunas ocasiones. Tomando en cuenta que el presidente de la República, Luis Abinader, tomó la República Dominicana en un proceso pospandémico donde el mundo estaba envuelto en una confusión y en un caos en todo el sentido de la palabra. Pero en el sentido económico y social, los países del mundo no sabían por dónde iniciar a encaminar la economía, quizás donde estaba o donde ellos entienden que debe de llegar. Los Estados Unidos, con la inflación más alta de la historia, de alguna u otra manera influye de manera poderosa y o negativa en ese aspecto fundamental para el desarrollo de los pueblos, que es el aspecto económico. Ningún presidente se salvó en el proceso electoral que le tocó vivir dentro de la pandemia. Pero creo que ningún presidente se ha salvado del otro proceso pospandémico que le ha tocado recientemente. Porque es muy complejo el asunto. Porque si bien es cierto que el presidente Luis Abinader encontró el país cerrado, encontró el país con problemas que lo iba a producir la pandemia como tal, no es menos cierto que logró estabilizar el país luego de la pandemia, porque el país estaba estable económicamente. Uno de los grandes logros del Partido de la Liberación Dominicana ha sido la estabilidad macroeconómica. Pero la hazaña de tener estable la economía y el sistema financiero de la República Dominicana ha sido mayor luego del proceso postpandémico, cuando países en vía de desarrollo como el nuestro o países desarrollados han sufrido grandes embates en materia económica. Y esto lo ha llevado a incurrir en temas de endeudamiento mucho mayor sin beneficio para el pueblo donde estén. En este caso creo que la República Dominicana ha pasado a la materia. Y para mí eso ha sido uno de los principales logros del presidente Luis Abinader. Muchas personas cuestionan que el presidente Luis Abinader no tiene grandes inauguraciones. Creo que el proceso pospandémico no le iba a permitir, no a Luis Abinader, a ningún presidente gozar de grandes inauguraciones y obras, porque tenía un tema pendiente. Aquí había un tema de reactivación del turismo. Aquí había un tema de reactivación de la economía. Aquí había un tema de que muchos empresarios o pequeños empresarios quebraron. Usted se iba a la calle del Sol y usted veía la tiendecita cerrada por Pipá. Ya como que eso ha ido medio mejorando.
Ha ido mejorando. Usted pasaba y usted decía, Dios mío, ¿pero y qué pasó? Pero fulanito tenía una tienda, Perencejo tenía una tienda, ¿y qué ha pasado? Desde luego, los partidos políticos en la pandemia pusieron de su parte para que aquí hubiera una masiva vacunación. Todos los partidos políticos. Y pusieron de su parte también para el tema del cierre del país y todo lo demás. Y ahí fue que hubo el problema. Ahí fue que hubo el problema. Todavía Estados Unidos y otros países no han podido levantarse. Y los países de las regiones están en medio de crisis. República Dominicana no tiene ese problema. Hasta el momento, gracias a Dios, nosotros tenemos un sistema financiero robusto, un sistema financiero estable. Me parece que logros como el monorriel de Santiago y el teleférico, que aún no están concluidos, pero vuelvo y repito, para mí es la obra más importante en términos económicos y trascendental que algún gobierno haya hecho en la República Dominicana en Santiago de los Caballeros. Y la historia lo contará. Y veremos qué pasa en la historia. Pero para mí esa es la obra más grande que presidente alguno haya hecho por Santiago de los Caballeros. Porque lo que se decía es que Santiago no daba obra de esa magnitud. Bueno, pero ya ese cliché se acabó. Ahora hay otras cosas que el presidente de la República ha enfocado en materia de avance, tanto para el transporte como económico. Yo no lo veo necesariamente solamente como muchas personas como transporte, no, también en materia económico y social. El desarrollo y el avance que tienen que tener los países. Obras y quizás luces que yo entiendo que ha tenido el presidente de la República, que para mí ha sido una de sus principales fortalezas al momento de tomar una decisión de reelegirse o de buscar una repostulación, ha sido el tema de la transparencia. Miren, me guste a mí, a Perencejo, a Juan, a Pedro o a quien sea, el tipo se ha empantalonado. ¿Usted esté de acuerdo o no? Hayan judicializado personas que hayan quitado de instituciones por supuesto acto de corrupción, ya ese otro tema que la justicia debe de responder. Ahora, que el tipo le ha volado la cabeza a quien ha entendido que lo ha hecho mal, se la ha llevado. Cuando yo vi que a Furcal, su jefe de campaña, el que tiene todos los secretos habido y por haber, si lo hay, él lo destituyó. Que lo puso en otro, lo quitó. Mire, yo dije, bueno, este tipo va en serio, pero este es más fuerte todavía. Cuando al ministro de la presidencia de ese entonces, al empresario Macarrulla, con todos los favores del mundo que ese tipo le ha hecho a la clase política, lo quita, porque lo quitó. Él renunció, sí. Ustedes saben que renuncia es esa. Y se tiró ese segmento, ese sector encima. Mire, hermano, que hasta la oposición defendió a Macarrulla. Y cuando me refiero a la oposición, busquemos los Twitter de muchos altos políticos. Miren, yo dije, bueno, el tipo no está relajando. O sea, uno de los principales logros que las personas le han comprado al presidente Luis Abinader ha sido el tema con la corrupción y el tema de la transparencia, que él ha hecho un gran esfuerzo para que su gobierno no esté marchitado o no en la historia no esté manchado por actos de corrupción. El tema de la seguridad ciudadana, el presidente le ha puesto mucha atención y para mí eso son unas luces. Ahora bien, para finalizar, entiendo, vuelvo y repito, que el presidente, como todos, tiene sombra y retos. Uno de los retos del presidente de la República es con lo que terminé diciendo de sus luces, es la seguridad ciudadana. Ecuador, hace 15 años, era uno de los países de las regiones más seguros.
Hoy miren lo que está convertido Ecuador. Uno de los grandes retos del presidente de la República es la seguridad ciudadana. Uno de los grandes retos del presidente de la República es que esa bonanza económica, que esa estabilidad económica, que ese crecimiento económico se vea reflejado en los más necesitados, en los barrios, en los humildes. Que la canasta básica familiar, las personas tengan acceso a poder obtenerla, a poder comer dignamente. Uno de los grandes retos que tiene el presidente de la República es construir más vivienda para aquellas personas que la necesitan. Porque si tenemos un déficit habitacional de 1.500.000 dominicanos sin vivienda, de alguna u otra manera tenemos que ver ese tema. Uno de los grandes retos del presidente de la República sigue siendo el tema de educación. Hay grandes lagunas con el tema de educación. Y nosotros tenemos que preparar a nuestro maestro, pero tenemos que saber cómo invertimos el dinero de educación. Ese 4% que está sobrando que no encuentran qué hacer con él. Ese show de cada vez que hay inscripciones en las escuelas, que los niños no saben ni que porque no tienen dónde estudiar, eso hay que acabarlo de una vez por todas en este país. Y eso es uno de los grandes retos del presidente de la República. Pero para mí el más importante y el más necesario son la seguridad ciudadana y el chau chau, la comida, el poder adquisitivo de la persona. Si bien es cierto que ha aumentado, pero creo que la riqueza debe ser mejor redistribuida. Ahora bien, en todo eso, entiendo que en los 3 años de gestión del presidente Luis Abinader, este tiene más luces que sombra. Avancemos.